Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo la palabra del Señor y vamos a volver a abrir nuestras Biblias en el precioso Evangelio de Mateo, capítulo 6, y en esta ocasión nos vamos a dirigir hasta el versículo 16, que vamos a leer nada más ese versículo. No hace falta ir más deprisa, tranquilos, como siempre digo, sin prisa pero sin pausa, constantes en el estudio de la palabra del Señor. Así que el versículo 16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora Jesús cambia de tema y pasa de estar hablando de la oración a comenzar a hablar del ayuno. Aunque tenemos que decir que estas dos prácticas van de la mano, porque si alguno realiza un ayuno, pero en ese tiempo de ayuno no ora, te garantizo que lo único que está haciendo es pasar hambre. El ayuno siempre tiene que ir acompañado de la oración. Pero bueno, ahora vamos a detenernos en eso. Antes quiero tocar otro asunto rápidamente. Hasta este momento, desde que hemos comenzado a estudiar el capítulo 6, hemos visto tres cosas que tenemos que hacer como creyentes. Y que mientras las realizamos, estas tres acciones, debemos hacerlo lo más secreto posible. Lo primero que vimos fue la ayuda al necesitado, que nosotros lo conocemos con la palabra limosna. Lo segundo, que lo hemos visto en estos devocionales pasados, es la oración, y lo tercero es el ayuno. Suele pasar que muchas veces los cristianos damos mucho énfasis a la ayuda social, y eso está bien. Es rara la iglesia que no tiene, aunque sea algo mínimo de ayuda hacia el necesitado, ya sea, con alimentos, con ropa, o con lo que quiera que sea. El 100% o prácticamente el 100% de los creyentes, de alguna o de otra manera, ayudan al necesitado. También todos los cristianos saben la importancia de orar. Quien no ora es porque no quiere, porque conocimiento sobre la oración y sobre la importancia de orar tienen seguro. Ahora, pero cuando hablamos del ayuno, aquí la cosa cambia. Cuando nosotros hablamos de la importancia de ayunar, lo raro es encontrar a alguien que ayune con frecuencia. Claro que en toda iglesia o en todo grupo de creyentes siempre hay personas que ayunan con frecuencia. Pero no es una práctica habitual que todos los creyentes realicen. Sin embargo, cuando Jesús habla del ayuno, Él está dando por hecho que ayunamos. Jesús en ningún momento da lugar a la duda de que nosotros como hijos de Dios estemos realizando o no la práctica del ayuno. Por eso comienza el versículo 16 diciendo: cuando ayunéis, como dando por hecho con total seguridad que ayunamos. Jesús no solamente nos enseña que nosotros tenemos que ayunar, sino que además el ayuno. Recuerda que antes de comenzar su ministerio, el Espíritu Santo lo guió hasta el desierto, y la Biblia nos enseña en este mismo Evangelio, pero en el capítulo 4 y en el versículo 2, que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Cuando tú comienzas a leer la historia de la iglesia primitiva, te vas a dar cuenta que el ayuno era una práctica totalmente habitual de los creyentes. Mira, en una ocasión la Biblia enseña que se juntaron varios hermanos en la iglesia que estaba allí en Antioquía, y mientras estaban ayunando, el Espíritu Santo les habló diciendo: oye, apártenme a Bernabé y a Saulo, a Pablo, para la obra que habían sido llamados. Esto lo puedes encontrar en los primeros versículos del capítulo 13 de este libro, del libro de los Hechos. Y podríamos citar muchísimos, unos cuantos pasajes más del ayuno. Lo que te quiero decir con esto es que Jesús aquí no está tratando el asunto de que si ayunamos o no, porque vuelvo y repito, Jesús da por hecho que estamos ayunando. Lo que Jesús está tratando en este versículo 16 que hemos leído es la forma en la que ayunamos. Y más que la forma, la actitud que tomamos al ayunar. Entiende algo. Para este entonces que Jesús está hablando sobre este asunto del ayuno, los líderes religiosos del momento, los fariseos, habían convertido el tema del ayuno en todo un espectáculo. Ellos cada vez que ayunaban lo hacían saber a todo el pueblo, ¿verdad? Ellos salían desarreglados a la calle, se preocupaban mucho de tener una apariencia mala, nefasta, con el fin de que la gente supiera que estaban ayunando. Como dice un comentario bíblico que a mí personalmente me gusta mucho, dice que era un verdadero show para atraer la atención de la gente. Y esto es lo que Jesús está condenando aquí.
Quien ayune para ser visto por las personas o para que la gente le diga lo muy espiritual que es, Jesús termina el versículo diciendo que ya tienen su recompensa. Recuerda una cosa, tanto la limosna como la oración como el ayuno solo tiene una recompensa. Y esa recompensa viene o de parte de Dios o de parte de los hombres. Lo que nosotros no podemos esperar es recibir dos recompensas a una única acción que realizamos. Dios es justo, y entonces como es justo, recompensa cada obra, pero solo una vez. Por lo tanto, si ya recibimos la recompensa por parte de los hombres, Dios ya no puede recompensarnos más. Ahora, lo que a mí me sorprende es que hay gente que prefiere la recompensa de los hombres a la recompensa de Dios. No me digas por qué, pero hay gente que prefiere los halagos de los hombres a los halagos de Dios. Gente que prefiere la palmadita en la espalda de los hombres a que sea Dios quien le diga: buen siervo fiel, en lo poco estás siendo fiel y en lo mucho te pondré. Bueno, mañana, Dios mediante, seguiremos hablando acerca de este tema, del ayuno, pero quiero resaltar antes de terminar el hecho de que la oración se coloque en el centro, en el medio de estas tres prácticas básicas y fundamentales que todo creyente debe realizar, que es la limosna, la oración y el ayuno. Jesús colocó justo en el medio la oración. ¿Y por qué? Bueno, yo estoy plenamente convencido que esto no es casualidad, porque en Dios no existen las casualidades, sino que todo tiene una razón de ser. Así que la oración está en medio de la limosna y del ayuno, porque la oración es el centro de todo. Cuando uno ayuna, ese ayuno debe estar respaldado por la oración. Cuando uno ora, no siempre ayuna, pero cuando uno ayuna, siempre debe orar. La oración es el centro de todo. Así que si en este día te estás animando a presentarle un tiempo de ayuno a nuestro Señor, recuerda que siempre tiene que estar respaldado por un fuerte compromiso con la oración. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque tú nos enseñas tantas cosas, mi buen Dios. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús para que nos guardes, nos bendigas en este día, para que tu presencia nos acompañe a cada rincón, a cada lugar donde vayamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.